Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud. Hola, sean bienvenidos a este podcast donde no importa la hora en la que nos estén sintonizando, siempre es buen momento de informarnos y cuidar de nuestra salud. Mi nombre es Ari y me acompaña en conducción Andrea Barrientos. Buen día a todos, tardes o noches incluso. Hoy vamos a ver un tema, creo que sí lo he escuchado antes, pero la verdad siento que estoy muy nulo en este tema, la verdad. ¿Tú qué opinas? Sí, pues siento que es un tema importante, pero que no todo el mundo sabe identificar, y por eso hoy nos acompaña el pasante de medicina, Diego Alberto Verdín Luna. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y él nos va a estar platicando un poquito sobre esto de la faringitis viral bacteriana y el RAM en México. Cuéntanos un poquito de por qué hablar sobre esto. Bueno, yo considero y escogí el tema principalmente porque es la consulta número 1 a nivel global. Es, pues, como les digo, es la más frecuente y es pues una que genera más dudas, sobre todo con los pacientes, porque casi nunca se puede, ellos no tienen la capacidad de distinguir entre el origen de la infección, ya sea viral o bacteriana. Y justamente intento incluir el tema del RAM, como dicen ustedes, que sería la resistencia antimicrobiana. Y es muy importante porque muchas veces, como hemos escuchado, la mayoría de los pacientes no se va contento de la consulta si no reciben un antibiótico. Entonces, una de las intenciones que al escoger este tema es concientizar a la población de que no todas las infecciones que existen son candidatas a recibir un tratamiento antimicrobiano. Ok, entonces cuéntanos qué es exactamente la faringitis, para entrar en contexto de qué estamos hablando. Muy bien, pues básicamente siempre que usamos la terminación itis nos estamos refiriendo a una inflamación, y cuando agregamos pues el faringe es obviamente refiriéndonos a la faringe. Básicamente, entonces, ¿qué significa? Una inflamación de la faringe, ¿sí? O sea, lo que a nosotros nos compete es básicamente entender que si la faringe está inflamada, va a estar roja, nos va a poder molestar, vamos a tener molestias para comer, para hablar, ¿sí? Entonces, a grosso modo, esa es una de las causas principales por las que vienen las personas. Entonces, de ahí nos podemos empezar a deslindar, a decir, bueno, entonces la faringitis que tiene mi paciente va a ser viral o bacteriana. Y pues a partir de ahí vienen algunos síntomas que básicamente, de una forma muy sencilla, se pueden dividir en las faringitis virales. Vamos a decir, nos va a doler la garganta, ¿sí? Que se llama odinofagia. Y después nos van a decir, bueno, ¿qué más tiene? Pues, oye, ¿sabes qué? Es que he notado que me escurre mucho la nariz, siento que me sale agüita, que es un término que nosotros conocemos como rinorrea, ¿sí? Y entonces, ¿qué más va a pasar? El paciente te va a decir, oye, pero es que también me he sentido como que me duele mucho mi cabeza, siento como muchos moquitos, ¿sí? Entonces, esos son unos síntomas que a nosotros nos dicen, ok. Y uno de los datos principales va a ser que mi paciente tiene tos, ¿sí? Cuando mi paciente tiene tos, es una de las diferencias principales, que de hecho se evalúa justamente para poder hacer la diferenciación con unos criterios que se llaman criterios modificados de Centor por McAllister, ¿sí? Entonces, esos criterios nos van a hacer pensar en que mi pacientito va a tener una infección de origen bacteriano, ¿sí? Okay. Eso significaría que mi paciente tiene ausencia de tos, que tiene la presencia de ganglios inflamados en la parte cervical anterior. Eso suena como un poquito difícil, pero en realidad es muy sencillo. Es básicamente pensar que los ganglios están adelante, ¿sí? Están inflamados. ¿Qué más vamos a poder ver? Que mi paciente va a tener fiebre, ¿sí? Y que va a tener en sus amígdalas puntos blanquecinos, ¿sí? Que nosotros conocemos como exudado. Entonces nosotros le decimos a nuestro paciente, oye, a ver, abre tu gargantita. Entonces yo puedo encontrar contigo, Ari, a lo mejor una garganta roja, ¿sí? Y con Andrea a lo mejor puedo encontrar una garganta roja igual, con puntos blancos. Eso nos haría pensar, rápido, o sea, nosotros rápidamente lo identificamos y decimos, mira, a lo mejor Ari no va a necesitar un tratamiento antibiótico, Andrea tal vez sí. Entonces hacemos la diferencia entre un tratamiento sintomático y pues el antimicrobiano, que si quieren podemos hablar. Sí, bueno, ahorita que estabas como haciendo la descripción, siento que la mayoría de la gente es de que ya me dolió la garganta, ya me agripé y voy a ir a comprarme
un antiflu porque no quiero ir al hospital o me van a tardar mucho y esto se arregla con esta pastillita. ¿Qué opinamos de eso? Pues la verdad es un medicamento que actualmente ya no se usa, sobre todo por el uso que tiene ahí de un componente que se llama amantadina, ¿sí? Básicamente las personas es la forma en la que más te llegan con nosotros, que dicen, es que mi mamá me dijo que yo me tomara esta pastillita y a mí muchas veces se me sale en los ojos cuando los veo, pero porque obviamente la primera pregunta que yo les digo es, ¿y tu mami es doctora? Y me dicen, no, mi mami no es doctora. Entonces como que yo digo, bueno, está bien, no hay ningún problema, la intención de la mamá siempre va a ser positiva con el hecho de que lo quieren pues apoyar a que se sientan pues menos mal. El único que nos podría ayudar ahí es básicamente el paracetamol. Pero del resto de cosas, pues yo diría que siempre hay que acudir con un médico. Muchas veces estamos mal acostumbrados a decir, es que me acuerdo que cuando me sentí mal, este doctor me dio esto y me curé. Oye, que a tu hermano le dio esto y me acuerdo que yo le di aquello y se sintió mejor. Entonces, son prácticas que son un poco negativas, sobre todo cuando dentro de los estuches de mamá o de nuestra casa abrimos la gaveta y encontramos un medicamento. Y siempre decimos, oye, que me tomé una amoxicilina, que es el más común. Entonces dicen, me la tomé, pero no me siento mejor. Entonces, pues hay muchas veces que por ahí puede ir, ¿sí? Sí, Sí. Pues sí, yo me acuerdo que en invierno sí me enfermé, pero machín que me dolía la garganta, despertaba con la garganta seca. O no, de plano no podía ni pasar, va mi mamá de que, pues te voy a comprar una Grifen. Y dije, pues va, sí me funcionó, pero como que decía la etiqueta noche y como que me dio mucho sueño, pero no sé, o sea, sí, siento que se me quitó, pero como que sentí muy raro que todo el día estaba durmiendo porque decía la de la farmacia Guadalajara, es que es para la noche, y de que, pues mismo que me la tome nomás en la noche, pues también en el día, por algo dice, cada 8 horas. No sé, estaba muy raro, pero pues yo dije que por eso hay que ir más que nada al médico, ¿verdad? Ajá. Sí, hay que modular eso. Ese efecto que tú sientes de adormecimiento, que te da sueño, es básicamente por el uso de los antihistamínicos en esos medicamentos que van combinados. Sí, es como si te echaran una bomba. Sí, entonces por eso muchas veces cuando te dan un antihistamínico, dependiendo de la generación, lo que hacemos es decirle a mi paciente, oye, ¿tú manejas algún equipo de carga pesada? O sea, por ejemplo, algún tractor, una grúa, ¿por qué? Porque si yo dijera, Andrea va a mover esta grúa y va a cargar tantas vigas. Claro. Entonces Andrea tiene sueño y va a decir, ay, como que me siento un poquito mareada, no me siento como en mis 5 sentidos y pues puede suponer un riesgo para las personas que están alrededor de ella. Y justamente recomiendan eso en la noche por ese efecto. Ayuda también a conciliar el sueño, pero básicamente es por un efecto que es como adverso. Bueno, también que me desvelaba, ¿verdad? Porque en vacaciones ya así me funcionó la pastilla para dormir. Entonces, ¿qué tan peligroso consideras automedicarse? Bueno, porque siento que con esto de la faringitis, pues mucha gente lo relaciona con un montón de cosas, ¿verdad? De que, ya me agripé porque, no sé, tenía el aire prendido, el ventilador, la ventana abierta, cosas así. Sí, o gripe común. Ajá, también. o gripe común. Entonces, sí, claro. ¿qué tan peligroso tú consideras que es automedicarse a estas alturas? Pues, o sea, la verdad yo pienso que la automedicación es un aspecto que en la medicina se tendría que erradicar. Lastimosamente en México es una conducta muy común, estoy seguro que las dos alguna vez lo han hecho. No necesariamente porque digan, no quiero al doctor porque me cae gordo, lo que sea, simplemente a veces pasa que no tenemos tiempo, tenemos diferentes actividades y decidimos pensar en qué es lo que más me ha ayudado para, pues, curarme, ¿verdad? Entonces, pues, yo sí pienso que la automedicación muchas veces es mala y les voy a intentar explicar por qué, porque sobre todo, pensando un poquito en las cosas que dicen, me gustaría hablar un poquito sobre todo de factores de riesgo, como dicen ustedes, de que, oye, es que pasaba que de noche, que luego hacía mucho frío y luego las mamás siempre les dicen, es que es porque andas descalzo, ¿verdad que sí? Sí. Y pues la verdad no tiene mucho que ver, muchas veces uno de los factores principales dependen de cómo está nuestro sistema inmune, ¿sí? O sea, también influye cómo nos alimentamos, que si comemos bien, si tenemos buenas horas de sueño, si practicamos ejercicio. En general el cuerpo funciona como un sistema completo, donde hay alguna falla. Muchas veces las infecciones las adquirimos sobre todo por vías respiratorias, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cuándo son las temporadas en las que más nos enfermamos? No sé si alguna de las dos tenga hermanos o conviva con niños pequeños, pero siempre van a darse cuenta de que en los periodos de cambios de clima es cuando peor me siento. Sí.
O sea, por ejemplo, en diciembre nos empezamos a sentir mal siempre. Decimos, oye, que tengo mucho moquito, que me empieza a escurrir la nariz y decimos, ok, bueno, ¿y qué me voy a tomar? Entonces las mamás dicen, te vas a tomar una loratadina, porque la loratadina siempre ayuda con los moquitos. Sí. Entonces muchas veces, esa es una práctica que también me gustaría comentar al final, ya que hablemos un poquito del tratamiento de estas dos patologías. Sobre todo porque hay prácticas que no siempre necesitan tener un medicamento, que muchas veces las personas no se sienten cómodas al decirles, es que no necesitamos darte una pastilla para que te sientas mejor. Muchas veces las personas erróneamente asocian que un médico no dé una pastilla con que es un mal doctor, pero la verdad lo que necesitamos hacer es reducir siempre el consumo de fármacos a que sea lo más mínimo y solamente en ocasiones en las que esté justificado y sea necesario. Ok, entonces, ¿la faringitis es estacional o se puede presentar en cualquier momento? Tiene una predilección, o sea, en temporada invernal, sobre todo con los niños. Por eso también muchas veces es importante que todos los niños cuenten con su esquema de vacunación completo. Y ustedes han notado que bueno, no sé si se pueden decir nombres, pero los institutos de salud, promocionan las campañas, sobre todo en esas fechas, para decir, voy a cubrir al niño, ¿para qué? Sobre todo con los niños, porque los niños están más susceptibles a desarrollar infecciones graves, ¿sí? Entonces debemos de reducir las hospitalizaciones, sobre todo en esas temporadas, porque uno de los grupos poblacionales más afectados es niños y el otro grupo son los abuelitos, ¿no? O sea, los abuelitos están en la casa y decimos, oye, que voy a dejar a mi mamá con todos los primos de Ari. Y entonces todos los primos de Ari llegan con el abuelito y uno de los niños fue a la guardería, estaba en el kinder, tiene 3 compañeros con mocotes. Y entonces lo que pasa es que abrazan al abuelito, le dan besos y el abuelito, al final de cuentas, el cuerpo envejece. Y así como envejecen los huesos, los músculos, también el sistema inmune pierde su capacidad, ¿sí? Entonces hacen que el abuelito se enferme. Y luego, ¿qué pasa con el abuelito cuando se enferma? Se nos pone bien grave, ¿verdad? Entonces decimos, es que mi abuelito pues se está poniendo malo. Entonces las infecciones dicen, mira, a lo mejor es un abuelito que está sentado, tal vez está en la silla de ruedas. Nos estamos poniendo un escenario como que es un abuelito que está postrado, ¿sí? Entonces los bichitos dicen, mira, este es un cuerpo que no me va a poner tanta lata para infectarlo. Entonces lo infecto y se me pone muy grave y lo tengo que hospitalizar, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, al final presenta una predilección por temporada y también por grupo de población, ¿sí? Ok, sí. Ahí está hablando de la faringitis, pero mi pregunta ahora es, ¿qué tiene que ver con el RAM o qué es el RAM? Muy bien. Ajá, porque yo cuando lo leí, pues yo inmediatamente lo relacioné con otra cosa, ¿verdad? Con la memoria RAM o así. No, yo con el sueño REM, pero no, una cosa es REM y otra cosa es RAM, ¿verdad? Sí. Con las camionetas RAM. También podría ser. Sí. Mira, la importancia de todo esto, como te digo, vamos a retomar algo que mencionamos en el tiempo pasado, y es básicamente los criterios de Centor, ¿sí? Entonces, los mismos que ya les mencioné siempre dan un punto, y la modificación que realiza McIsaac la divide por edad, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Lo vamos a dividir en pacientes de 14 años para abajo, esos nos van a dar un punto, ¿sí? Después vamos a pensar en pacientes de más de 14, que serían 15 a 45 años, ellos nos van a dar 0 puntos, y si es un paciente que tiene más de 45, nos quita un punto, ¿sí? Esa escala es un poquito complicada de aprender, pero es de importancia en la consulta general, sobre todo que los médicos tendrían que usar siempre para evitar este uso indiscriminado, ¿va? Entonces decimos, yo tengo un puntaje en mis criterios de Centor mayor a 3 puntos. La conducta sería iniciar antibiótico. ¿Por qué? Porque los criterios nos estarían indicando que el paciente de forma clínica, que es el diagnóstico de elección, tiene una etiología, que es el origen de bacterias, ¿va? Si el paciente tiene un puntaje de Centor de 2, lo que nos dice es, yo no inicio antibióticos, no pido cultivos, no pido nada extraño, simplemente sé que la infección es de origen viral, ¿verdad? Entonces, miren, como ya les comentaba, la verdad no me gustaría decir los antibióticos, sobre todo porque, pues no sé, muchas veces la población que nos pueda llegar a escuchar puede decir, miren, el doctor dijo que tomara esto, entonces ya no voy a ir a la consulta porque él me dijo que es eso, entonces lo vamos a dejar con antibióticos, ¿sí? Sobre todo para evitar el mal uso de la información en el espacio, ¿sí? Entonces, miren, ahora sí, retomando el tema del RAM, el RAM, como ya dijimos, es la resistencia antimicrobiana. ¿Qué es esto? La importancia de todo esto es pensar que las bacterias, y en general microorganismos, son bacterias, virus, antiparasitarios y agentes de honguitos, ¿va?
Entonces, todos estos lo que hacen es pensar en ellos, en que se adaptan, ¿sí? Así como ustedes se pueden adaptar a que a lo mejor si Ari algún día se pone agresiva con Andrea, le dice todos los días que la vea le voy a dar un golpe en la panza, ¿sí? Entonces, Andrea lo que va a decir al día siguiente que la vea es, pues yo me voy a cubrir la panza, ¿verdad? Porque sé que lo va a hacer. Entonces, lo que hacen los microorganismos es pensar que va a llegar un agente, que es el antimicrobiano, que está dirigido a ciertas estructuras del microorganismo, y dice, mira, este que usaron, ya sé cómo trabaja, entonces ya sé dónde me voy a proteger. Y entonces esto genera un mecanismo de resistencia, ¿sí? Que es básicamente una adaptación que ustedes han visto en general también con el tema de la historia, pues de la evolución y todos estos cambios que existen, así funcionan, igual con los bichitos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hay que conocer del RAM es que se estima que para el 2050 va a haber alrededor de 40 millones de muertes, pues en general en México, ¿sí? Por resistencia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos haciendo que los microorganismos, cuando yo vea a Ari, si ha tomado indiscriminadamente antibióticos toda su vida, yo le quiera dar el medicamento de elección, el bichito va a decir, pues esto no me hace ni cosquillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo conozco, y entonces los antibióticos que voy a tener que usar van a ser de amplio espectro o de un uso como hospitalario. Entonces empezamos a pensar ahora en nombres que a lo mejor les van a sonar un poquito raros. Espero pues que ahí quede y tanta, ¿sí? Pero por ejemplo, existe un bichito que es el principal, que se llama Staphylococcus aureus meticilin resistente, ¿sí? Es el principal que se ve beneficiado con el mal uso de los antibióticos. También podemos encontrar a uno que se llama Cinetobacter baumani, ¿sí? Y a Klebsiella, pues sí, en general a Klebsiella. Entonces, ¿qué pasa con esos? Esos básicamente suenan muy feos, ¿no? O sea, suenan como que son groseros y así. Y esos siempre los vamos a encontrar en el hospital. ¿Por qué en el hospital? Porque en el hospital casi siempre las infecciones que tenemos ahí o el paciente que está ahí está hospitalizado por algún motivo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es decir, ok, estoy seguro que si la bacteria está en el hospital, ya está en contacto con muchísimos pacientes que tienen diferentes enfermedades, esa bacteria debe estar de que muy fuerte, o sea, de que mamey, ¿no? O sea, que es como si fuera el gimnasio de los antibióticos. Entonces, si usan antibióticos de amplio espectro, pues básicamente esos acaban con todo. Y muchas veces esas bacterias suelen hacer resistencia a todo. Entonces, esos son los escenarios en los que a nosotros nos empiezan a preocupar, porque lo que tenemos que evitar es que las bacterias que existen en el entorno común hagan la misma fuerza que las bacterias que tenemos en el hospital, porque si no, estaríamos todos expuestos a un ambiente muy dañino y todos tendríamos que estar usando antibióticos que generalmente tienen que administrarse por vía intravenosa. ¿Sí? Sí. Entonces, pues de ahí viene pues toda la importancia de conocer, de usarlos de forma adecuada, y por eso en México se usa un sistema de regulación que funciona con recetas, ¿va? Que muchas veces las mamás dicen, es que quiero que me vendas amoxicilina, vamos a decir. Y le dicen, no, señora, es que ocupa la receta. Pero es que a mí siempre me han vendido. Y mi doctor siempre me ha dado. Y es que es lo que necesita mi hijo. Bueno, señora, pero no se puede. Entonces, eso, al final de cuentas, aunque genere molestia en la población, a nosotros nos ayuda de sobremanera a regular el consumo, pues, o el mal uso de estos medicamentos. ¿Y consideras que esta resistencia ya es un problema, pues sí, grave en México? O sea, ya se está... No sé si en años pasados, ¿verdad? Pero yo creo que ya en estos años más actuales, ¿no? Sí, el problema va a ir creciendo, o sea, en cifras, pues, gigantes. De hecho, los datos que les comento vienen de un estudio retrospectivo que analizó a 250 millones de personas, que es un estudio que publica The Lancet, ¿sí? Básicamente lo que nos dice es, a ver, el estudio salió en el 2024 y nosotros estamos actualmente en 2026 y ya teníamos un problema. Lo único que vamos a entender es que el problema va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y en México, la verdad, la conducta de acudir al doctor, de acudir por nuestros medicamentos, de no tratarnos con el médico que tiene que ser, pues sí, la verdad va a generar una condición muy difícil, sobre todo porque, pues lastimosamente en el país y el sistema de salud que tenemos,
muchas veces se ve rebasado por los requerimientos de la población. Sí, o sea, básicamente siempre hay pacientes que necesitan atención, hay pacientes que necesitan la atención y ya están hospitalizados, y hay pacientes que van a necesitar la atención. Entonces el sistema, pues muchas veces, ante el crecimiento de estas situaciones, colapsa. Uno de los ejemplos diferente, no es el caso de las faringitis, pero es este que acaban de ver ustedes con el sarampión, ¿verdad? Ajá, O sí. sea, pasó que hubo muchos momentos en los que la población decidió no vacunar, decidió no tomar medidas, y entonces viene esta crisis y ustedes ahora ven a todas las personas formadas por su vacuna, Sí. ¿verdad? Ujú. Y el sistema dice, oye, ¿de dónde saco todo esto? Si al final es como si dijéramos, oye, yo tenía 10 pesos guardados desde hace 30 años, pero los ocupo ahorita. Entonces toda la gente dice, oye, quiero 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, y el sistema colapsa, Ujú. porque se acaban las reservas y la población exige una vacuna. Es un ejemplo aislado a la patología que hablamos, pero más o menos va a llegar un momento en el que puede funcionar así. Ujú. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir esto? O sea, yo como ciudadano promedio, vaya, ajá, ¿cómo afronto esta situación o cómo puedo contribuir a que no suceda? Pues también para ir bajando el riesgo, ¿verdad? Porque Ujú. pues yo siento que es un riesgo de salud pública muy alarmante del que no se habla lo suficiente, porque pues hasta el momento de ahorita sé que existe esto Ujú. y sí me estoy quedando así como de un poco con la preocupación. Sí, mira, vamos a retomar y vamos a decir que prácticamente el 90% de las infecciones por faringitis son virales, ¿verdad? Los virus son muchas veces más buena onda que las bacterias. Las bacterias son muy gachas. Uno de los ejemplos de los virus más comunes son rinovirus y adenovirus, y dentro de las bacterias encontramos una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, ¿sí? Ujú. Entonces, Ari, si yo te dijera, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente la medida te va a sorprender y vas a decir, es una tontería, pero realmente es la más eficaz, incluso está recomendada en las guías de práctica clínica mexicanas, que es el adecuado aseo de manos, ¿sí? O sea, lavar Sí. nuestras manos de forma correcta. Si tienen más dudas, incluso lo podrían checar. Se llaman 5 momentos de la OMS para el lavado de manos. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Hay veces que dices, oye, voy a ir al baño y lo que sea. Y en el baño, si se fijan, todas las cosas las tocan todas las personas. Por ejemplo, toque la puerta, toque pues el grifo del agua, el bote del jabón. Ujú. Decimos, bueno, está bien, ya me puse el agua, ya me sacudí, no sé qué. Bueno, a lo mejor hoy no me puse jabón y ya después me agarré el pelo y tan. Pero bueno, entonces siempre en las manos nosotros tenemos un montón de bichitos. Incluso si nosotros nos llegáramos a saludar, compartimos pues diferentes floras, ¿verdad? Ujú. Entonces, la mejor manera de prevenir estas cosas es lavándonos las manos, ¿sí? Y no estar tocándonos tampoco la nariz, la cara, después de convivir con personas. Y en general, sobre todo si tenemos la convivencia con una persona que esté enferma, ¿sí? Ujú. Una de las principales medidas que yo considero también adecuadas es que si nosotros estamos enfermos y ya decimos, oye, ya tengo, y no me acuerdo lo que dijo el doctor y no sé si es viral o bacteriano, pero ¿ustedes qué creen que podría ser lo mejor para evitar la contaminación entre persona y persona? Por ejemplo, nosotros que estamos en la cabina, si yo estuviera enfermo, yo pensaría que la medida principal es que yo usara un cubrebocas, Ujú. ¿verdad? Porque así evitaríamos el paso de que a lo mejor yo hablo y escupí. Pues sí, muy bien. Pero pues esa sería una medida de precaución entre nosotros, ¿sí? No hay alguna situación en la que digamos, oye, a ver, Ari va a tener que hacer esto todas las mañanas, y va a tener que salir a correr, y va a tener que tomarse 3 jugos verdes. No existe eso. O sea, básicamente la protección siempre va a ir hacia el lado de que tenemos que mantener una adecuada salud de nuestro cuerpo, buenos hábitos, y hacer las medidas más sencillas, que es lavarnos las manos. Bueno, ese ratito también hablabas de tratamiento, Ujú. que hay como 2 tipos de tratamiento. ¿Cuáles son? Porque dijiste que, pues sí, se quiere reducir el uso Ujú. de fármacos, Claro. pero ¿de qué manera puedes reducir el uso de fármacos? O sea, dependiendo de lo que se está padeciendo. De lo que se está Ajá, padeciendo. el Mire, tipo de básicamente, faringitis. como decimos, las faringitis virales, al ser virus, pues no ocupan un antibiótico, ¿sí? Solamente es un manejo sintomático que básicamente se centra en el paracetamol, ¿sí? El paracetamol, y que más, lo más común es que, pues les repito, no se pueden usar marcas, pero muchas veces dicen, vamos a usar miel y limón, ¿sí? Ujú, Eso nos sí. ayuda sobre todo al aclaramiento de la garganta, y podemos encontrar diferentes pastillas de diferentes grupos, ¿sí? Entonces el uso de esos medicamentos es eso, o sea, dar un manejo sintomático, sobre todo para el control de la fiebre, que luego sentimos el cuerpo cortado, nos sentimos desganados, ¿sí? Entonces ese es uno de los principales
manejos sintomáticos. Y luego, por ejemplo, hace rato comentaba Andrea de que se tomaba una pastilla y sentía sueño, ¿sí? Muchas veces esos medicamentos, como les comento, el antihistamínico va dirigido a hacer el corte de la rinitis, ¿sí? O sea, del escurrimiento nasal. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer, existen unas medidas que se llaman lavados nasales, ¿sí? Hay diferentes dispositivos ya en las farmacias que son más sencillos de usar, pero incluso nosotros los podríamos hacer en nuestro domicilio, y es tomar solución salina, inclinar nuestra cabecita hacia el lado contrario de la fosa que vamos a lavar. Por ejemplo, si es la fosa derecha, vamos a inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿sí? Después colocamos nuestro dispositivo, que sería lo ideal, y aventamos un chorrito de agua con la boca abierta, porque luego vamos a sentir que el agua pasa hacia nuestra garganta, pero si lo buscaran y les da curiosidad, hay muchos videos de niños que son muy graciosos, sí. que les aprietan y les sale un mocote. Entonces básicamente así funcionan. ¿Y esto qué hace? Evita también que estemos sonándonos la nariz de forma recurrente, porque luego acaban con la nariz como Rodolfo el Reno, ¿no? Sí. Una nariz muy roja, muy irritada, y después dicen, bueno, ¿ahora qué me pongo? Me pongo crema y me veo toda rara, y Sí, entonces ayuda también a estar disminuyendo estas cosas, y a que nosotros estemos todo el tiempo tocándonos la nariz, haciéndonos hacia arriba para secar el chorrito de agua. Y pues con el uso en el caso de la etiología bacteriana, el tratamiento siempre va a ser un antibiótico, ¿sí? Algo más que... Pues yo creo que sí estuvo muy completo este tema, pero yo creo que como conclusión, lavarse las manos. Porque me acuerdo cuando iba al Cebetis, nunca había jabón, y yo todo el día así con las manos al aire, esperando llegar a mi casa a lavarme las manos. Sí. Sí, pues como comentas, recordarle a nuestra audiencia que por favor siempre acudan a su médico. No hay que automedicarse, aunque sea un dolorcito de garganta, sí es importante que vayan. Y aunque tengan de que, ahí tengo una pastillita, no la toquen. Mejor vayan con su médico, porque ya sabemos que pueden tener repercusiones a largo plazo y a corto plazo. Entonces sí es muy importante, y pues sí, que el lavado de manos. ¿Algo más que quisieras agregar o...? Pues realmente nada, siento que todos los temas que se tuvieron que hablar se tocaron el día de hoy. Y pues nada más que, pues para finalizar, agradecerle a las dos pues el interés en el tema, y que hayan preparado la plática de forma adecuada, y pues nada, agradecerle su tiempo, y que pues son muy buenas haciendo esto, ¿sí? Ok, muchas gracias. Agradecemos al pasante de medicina, perdí tu nombre, Diego Alberto Verdín Luna. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden sintonizarnos cada viernes, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bye. Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes Y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Hablamos de temas de salud.